A todos, una muy bienvenida. Aquí estamos en Ciclo Oro del Talento. Nos acompañan tres grandes invitadas que vamos a ir saludando para comenzar y aprovechar al máximo esta instancia. En primer lugar, nos acompaña Joanna Pilowski, Chief People Officer en Book. En segundo lugar, nos acompaña Alejandra Cruz Martínez, directora de Recursos Humanos en Wildfork. Y en tercer lugar, pero no menos importante, nos acompaña Susana Gómez, gerente de recursos humanos para Chile y Bolivia para A++. Hola, buenos días. A Buenos días. plus. A plus le decimos en español y A plus en inglés. Ah, mira, todos los días se aprende algo nuevo. Muchas gracias por esa acotación. Bueno, como les comentaba, esta es una instancia que queremos aprovechar al máximo. Contamos con tres grandes invitadas y el objetivo es poder trabajar sobre la rotación, dar buenas prácticas, compartir los conocimientos, dado que sabemos que la rotación es uno de los pilares fundamentales y uno de los principales indicadores de la salud de nuestras organizaciones. Sabemos que existe cierta rotación esperada, pero la rotación también puede ser un problema y es un problema importante que puede traer consecuencias financieras, consecuencias en el equipo y consecuencias en la continuidad operacional. Para partir, vamos a ir viajando por el ciclo de vida del colaborador y ver cómo desde las distintas prácticas y las distintas iniciativas, desde nuestro rol de persona, podemos ir trabajando en disminuir esta rotación no deseada. Para comenzar, partiremos por el primer paso, que es la atracción de talento y cómo un reclutamiento ágil puede ser diferenciador en lo que es la experiencia del colaborador y por ende la disminución de la rotación y en el fondo en ir fidelizando también desde el primer momento que tienen contacto en nuestras empresas. Y aquí quiero dar la palabra ya a nuestras primeras invitadas y lo primero que les quiero preguntar es, sabemos que el proceso de selección puede ser lento. Hemos visto que en promedio las empresas pueden demorar entre 1 y 2 meses en reclutar el talento y esto obviamente, como decía, impacta en la continuidad operacional. ¿En qué etapa del reclutamiento ustedes suelen perder más candidatos y cómo eso les impacta en el negocio? Le doy la palabra a quien quiera comenzar. Bueno, si quieres inicio por acá. Buenos días. Mira, nosotros somos una compañía A plus, nos dedicamos a la inspección técnica de obras e ingeniería acá en Chile y en Bolivia. El reclutamiento es crítico para nuestro negocio. Entonces, hemos observado el proceso a través de sus distintas etapas y donde podemos perder más candidatos es cuando primero hay una falta de feedback importante hacia los candidatos, pasa largo periodo de tiempo en que no reciben feedback, que normalmente en nuestro negocio puede estar dado por el cliente final que también quiere entrevistar a las personas candidatas de ese rol. Pero ahí se pierde candidatos, cuando hay una falta de conexión, hay una falta de feedback, de retroalimentación de lo que está ocurriendo en el proceso, se cae mucha gente. Y otras personas también que perdemos es durante los procesos de que hay que subir documentación, hacer cursos para entrar a la compañía y que pueden demorarse mucho. Las personas van perdiendo interés, por lo tanto esa parte es esencial y ahí la base sistémica, en nuestro caso que Book nos acompaña también, que pueda ser un proceso rápido, que sea limpio, ojalá con inteligencia artificial, de tal manera que sea muy sencillo para el candidato prestar su información, subirla de la manera más amigable posible, porque cada vez que entra tarde un candidato, que nos demoramos más de lo debido, eso es dejar de facturar en nuestro caso. Y si se cae algún candidato, es iniciar todo de nuevo el proceso.
Por lo tanto, el costo impacta directamente al negocio de los proyectos en nuestro caso. Esto te podría contar por acá. Sí, eso que dices es clave, porque finalmente también el talento más deseado finalmente es el talento que encuentra trabajo más rápido también. Ahí, Alejandra, Joana, ¿cómo lo viven ustedes? Mira, en mi Ale, caso somos ay, una dale. empresa, ay, perdóname, No, Joana. dale, dale. Somos una empresa de retail. Entonces, digamos que yo tengo dividida la estrategia de reclutamiento corporativa contra la estrategia de reclutamiento operativo. Nosotros, si nos tardamos más de 7 días en reclutar a alguien, ya es un tema. Entonces, el reto más grande, digamos que está en el balance entre la agilidad y la asertividad del perfil. Ocupo mucho una campaña de redes en donde invitamos a la gente a que pueda postularse. Y precisamente en este primer filtro es donde nosotros perdemos muchos candidatos cuando comenzamos con esta búsqueda un poco más detallada de las necesidades, ya sea distancia, experiencia y todos estos puntos que son básicos, tenemos un gran número de descarte. Posterior a esto, se nos viene otro momento en donde justo como tenemos que ser sumamente ágiles, la psicometría juega un valor importante, que lo vemos más que nada como una inversión. Para nosotros, el desarrollo de esta parte de psicometría ha sido interesante porque nos permite asegurar la efectividad y la asertividad y con ello la permanencia. Entonces, digamos que en esta mezcla entre velocidad y entre asertividad es donde prácticamente están nuestros recursos y nuestras estrategias. Buenísimo. Ahí, como decía también Susana, la inteligencia artificial es clave. Y ahora le quiero pasar el fondo, la palabra a Joana, porque estando en ¿cómo se llama? En una empresa tecnológica, me imagino también que ahí es clave el fondo y hemos, bueno, yo desde BUC también conozco la cultura interna y creo que ahí también lo que nos puede aportar la YOA es clave. Sí, mira, nosotros abordamos quizás un poco con una lógica un poco distinta y nos enfocamos principalmente en la calidad de la contratación. Entonces, nuestros KPI directos para poder medir la calidad son la rotación, la experiencia que tienen los líderes entrevistando a los perfiles que nosotros les mandamos. Pero bajo esta lógica, no perdemos la agilidad, o sea, entendemos lo importante que es poder contratar lo más rápido posible, pero sí tomando una decisión informada, una decisión con datos, una decisión bien seguros de que estamos contratando al perfil ideal. Y para eso siempre es muy importante y trabajamos mucho en potenciar a los líderes, al final a los que deciden, eh, que el ownership del proceso es de ellos. Nosotros desde el área de personas, desde selección, gestionamos el proceso, los guiamos, los ayudamos, los acompañamos, pero ellos son los dueños del proceso y por eso, y esto nos permite en el fondo como mucha mayor colaboración con ellos y ellos al hacerse responsables del proceso también le ponen mucho más foco. Nos ayudan haciendo hunting, nos ayudan contactando referidos y eso nos permite llegar a perfiles que son mucho más ad hoc a lo que estamos buscando porque ellos al final son los que más saben el perfil que necesita su equipo. Entonces, yo creo que el equilibrio, por ahí lo decía, creo que lo decía Alejandra, el equilibrio entre la asertividad del perfil y la rapidez es clave, pero que esta rapidez no se traduzca en tomar una decisión de la cual no estamos seguros o si en el fondo hay alguna duda de que no es la persona correcta, seguimos buscando. Em, y para eso apoyarnos también de la IA, usamos harta IA en el proceso, datos, entender bien cómo son los flujos, cómo es el pipeline. Nosotros tenemos promedio 300 postulaciones por cada cargo, entonces que el flujo de filtrado, todo eso sea lo más ágil posible, nos ayuda también a mejorar la experiencia de los candidatos. Es muy interesante lo que dices de los líderes, porque me imagino también que ellos son claves también al momento de identificar el talento interno. Sí. Algunos estudios que hemos hecho desde Book hablan de que entre el 10 y 12% de las vacantes son
¿cómo se llama? Ocupadas por talento interno, que obviamente nos gustaría que fuese mucho mayor. ¿Qué estrategias han buscado ustedes o han usado para identificar este talento interno antes de abrir finalmente una vacante a una postulación o una búsqueda externa? Ahí, Susana, no sé si quieres ahí comenzar tú. Claro, nosotros, bueno, un input importante es lo que ocurre en la evaluación de desempeño. Eh, También las evaluaciones de desempeño las tomamos por distintas estrategias. Está diferenciada la parte operacional de lo que es la parte funcional o más estratégica o posiciones que se quedan siempre en la organización con nosotros y no están por proyecto. Entonces, esa evaluación que es más de liderazgo que una evaluación de competencia nos permite ir discriminando quiénes pudieran ser los posibles sucesores a posiciones críticas. Ese es un primer input con el que se trabaja, trabajando de la mano con esas personas, desarrollándolas de tal manera que estén preparadas de asumir una posición siguiente, ya sea movilidad lateral o ascendente, en el menor tiempo posible. Eso por una parte. Por otra parte, como lo decían acá mis colegas, eh, mientras más personas hay en la organización, mayores reclutadores hay en el mismo proceso. Por lo tanto, cada vez que hay alguna vacante que se está buscando, se abren esas vacantes a toda la organización, siempre que no sean vacantes confidenciales. Pero se abren en el portal hacia toda la organización y cualquier persona que esté en los proyectos o que esté en la casa matriz puede postular a esa vacante de tal manera que las personas también sean protagonistas de su carrera y vayan haciéndose parte de este proceso de cómo voy creciendo dentro de la compañía y hacia dónde quiero ir enfocando mi desarrollo y mi carrera. Eh, y otro punto importante, por supuesto, que son los líderes, quienes administran, quienes están en contacto día a día con sus personas, quienes están viendo sus motivaciones, sus desmotivaciones también, sus deseos de crecimiento y de movilizarse y en qué tiempo. Entonces, los líderes siempre son un punto esencial que tiene que estar en comunicación constante con nosotros como recursos humanos para acompañarlo y para ir identificando estas personas que pudieran no aparecer por evaluación de desempeño o no aparecer porque pudieran ser más tímidas y no querer postularse al proceso que está disponible, pero sí que su jefatura lo esté viendo y con ello llegue de alguna manera y pueda ser visto y ser considerado en estos procesos. Es un compromiso nosotros la movilidad interna, nosotros hemos ido creciendo este número y hoy día ya tenemos más o menos un 22% de nuestras vacantes que se llenan con personal interno. Es uno de los esfuerzos que hacemos para que las personas construyan carrera dentro de la compañía. Súper ahí. No sé, Alejandra, yo. Y mira, nosotros operativamente tenemos el compromiso y reto de desarrollar al 100% de los líderes operativos de manera interna. Obviamente en este momento no estamos ahí, estamos al 86, pero justo generamos un sistema que nos permite cruzar esto que menciona Susana, que tiene que ver con las evaluaciones, que hablando de data, te logra dar un enfoque muy específico y generalmente muy claro, pero también esta otra parte que menciona que me encanta que lo diga, porque en muchas ocasiones el talento, digamos que puede estar oculto, pero existe. Entonces, la tarea del líder tiene que ver con más que nada, no evaluar si la persona está lista, sino saber dónde está parado actualmente o parada y qué necesita para llegar al siguiente nivel. Y con ello comenzar los esfuerzos a través de experiencias o a través de aprendizaje desde las posiciones actuales, no esperar hasta que se abra la vacante. Entonces, este ciclo sí nos permite ir avanzando de manera efectiva, tanto con la identificación como con el desarrollo de habilidades que requieren para cuando se abren las vacantes, ellas puedan tener la manera de postularse y obviamente sean quienes asuman las posiciones. Me encanta el concepto de la proactividad finalmente en lo que es la cobertura de vacantes internas. Y ahí, Joa, te quiero dar la palabra para unirlo, como decía tanto Susana y Alejandra, con lo que tiene que ver con la detección y el fondo la evaluación, que claramente los líderes también ahí son protagonistas en la detección y fondo de estas necesidades de mejora.
¿Cuáles son las accionables concretos que tú has visto que son claves para este trabajo? Mira, yo creo que es importante entender que la gestión del desempeño no termina en la calificación, en la nota de la evaluación, sino que ese es el punto de inicio. Y de ahí viene todo lo que nosotros trabajamos como gestión del desempeño, entender dónde están posicionadas las personas del equipo en cuanto a un Ninebox, por ejemplo, cuál es el potencial de las personas, tener bien definidos los planes de carrera. Cuáles son los requisitos o los criterios para poder avanzar en la carrera, en el área o en un área paralela. Em, Nosotros ahí, como dato, el año pasado tuvimos 330 cambios internos y de los 102 líderes nuevos, el 78%, o sea, 80 fueron bookers internos que asumieron el cargo de líderes internamente. Entonces, al tener como bien mapeado qué es lo que se puede hacer con el talento, tener también como mencionaba Susana, creo que decía, en el fondo entender qué le falta a la persona para poder alcanzar el siguiente nivel. Nosotros trabajamos con planes de desarrollo, conversamos con los líderes, hacemos seguimiento, tenemos instancias de feedback. Y vamos también, en el fondo, capacitando a las personas con las cosas con las competencias o las habilidades que les faltan. Em, y también yo creo que es importante no solamente la capacitación formal, sino también el acompañamiento de los líderes. Al final, entender que los líderes son la columna vertebral de la organización y ellos son los que mejor pueden hacer las bajadas o las estrategias que definen en el área de personas a todos los equipos. Que ellos hagan feedback, que hagan mentoring, que les den oportunidades de tomar nuevos desafíos a las personas de su equipo y así la gente va creciendo, va agarrando más experiencia y va pudiendo también explorar otras áreas, otros equipos y seguir creciendo en la organización. En cuanto, porque claramente está en el fondo como esta identificación de los líderes, eh, ¿cómo trabajan lo que es la formación del líder también para identificar el talento interno? ¿Qué criterios quizás educan o van promoviendo que los líderes vayan identificando para poder también hacer este desarrollo del equipo? Me imagino que hay como ciertas premisas dentro de la empresa, ya sea culturales o de gestión, que hacen que ciertas personas o ciertas características del talento sean las que son promovibles o en el fondo uno va viendo ese potencial para, por ejemplo, el cubrir estas posiciones críticas que decía Susana. Ahí, Susana, no sé si tú ahí nos puedes contar como de si existen ciertas variables o condiciones mínimas, uno podría decir, para ir creciendo en la empresa. Sí, nosotros estamos trabajando, nos dedicamos a trabajar especialmente a los ejecutivos y a los líderes o las segundas líneas de esos líderes, justamente en un programa de líder como coach, el gerente como coach, de tal manera que tenga las competencias de una escucha activa con sus personas, que pueda escuchar la parte emocional en el día a día de cómo esas personas están, de qué factores motivacionales o desmotivacionales pudieran estar teniendo, cómo están viviendo su engagement cultural con la organización y cómo desde ahí también pueden ir aportando. Hay otros elementos que son más técnicos como pedidos, promesa, oferta, que se basan en el 100% de las conversaciones que tenemos todos los días a día en la empresa. Entonces, que nos manejemos bien en ese tipo de lenguaje hace que las conversaciones sean efectivas y aumenta inmediatamente la productividad y eso se puede medir. En este tipo de cosas lo formamos igual así en lo que es la gestión del equilibrio humano y organizacional, con un programa que da una consultora de coaching y que nos ayuda a trabajar de tal manera que los líderes están mucho hoy día con esto de
La conciliación de la vida laboral, familiar y personal es un punto importante que vemos de cómo los líderes lo emplean con sus propios equipos también, porque es hacia allá como queremos ir como organización. Entonces, de qué manera lo implementan y lo hacen viable y lo hacen llevadero en el día a día en sus propios equipos es uno de los puntos que vemos, porque creemos justamente que el equilibrio pasa por tener los distintos mundos perfectamente articulados. Y justamente, hablando de articular, de cómo se articulan esas conversaciones con los distintos líderes paralelos, con las otras áreas, con las personas que trabajan, con los proyectos, cómo se hacen presentes, son variables que nosotros vamos viendo y vamos formando también en este programa de líderes como coach, eh, para que a su vez ellos con sus equipos vayan mirando justamente estas dimensiones y les vaya haciendo sentido lo que nosotros creemos que hay que tener organizacionalmente. Así lo hemos estado viendo. Alejandra, no sé si tú nos quieres comentar por tu lado. Y algo que para mí ha sido muy interesante es el tener, por ejemplo, la herramienta que nos ayuda a colocar a las personas en el Ninebox adecuado, pero los foros especialmente para que en conjunto conversemos sobre estas personas. Especialmente este foro ha sido, creo que, el que más nos ha movilizado, porque nos ha permitido generar una visión conjunta de qué es lo que estamos buscando. Yo llevo 2 años dentro de la organización y al principio me topaba con conversaciones como ejemplos donde una persona puede parecer muy buena en un área, pero si la pasamos a otra, ahí ya como que el nivel o la medición es distinta, aunque los números te digan exactamente lo mismo, ¿no? Y me preguntaba mucho por qué pasaba eso. Entonces, mucho del enfoque que he tenido ha sido en calibrar a estos líderes para que tengamos la misma medida y el mismo enfoque para poder elevar su performance, elevar su entendimiento, elevar sus habilidades. Y nosotros tenemos un programa de liderazgo que tiene un enfoque humano, que es un programa, por así decirlo, infinito. Entonces, cada año vivimos todos 4 módulos de liderazgo que al siguiente año se convierten en otros 4 módulos y al siguiente en otros 4 y vamos como avanzando en esta información que les damos. Nos centramos en 3 cosas. Uno, ayudarlos a entender y descubrir cómo el liderazgo a través del manejo de las relaciones funciona para colaborar mejor. Otro, como son ejemplo e influencia. Hay un factor bien fuerte ahí del líder que apropia el cómo influye con los demás. Y el tercero, que estamos para servir. Entonces, cómo trabajas y traduces tu liderazgo de servicio para ponerte en apoyo o en atención al servicio de los demás. Esto ha sido algo que nos ha ayudado mucho e integramos algunas cápsulas relacionadas con productividad. Esto que menciona Susana es, creo que el día a día y ahora uno de los grandes cuestionamientos de cómo llegamos al equilibrio y cómo llegamos al bienestar y cómo al mismo tiempo sostenemos el negocio y damos resultados y somos humanos y todo pasa al mismo tiempo. Entonces, estas cápsulas de bienestar y de productividad también nos han ayudado a poner en la conversación lo importante que es que te conozcas, que te cuides, que sepas manejar tus cargas mentales, que tengas habilidades o estrategias para manejar el estrés y pues con eso vayas construyendo tu día a día. Buenísimo. Claramente el líder es fundamental y nosotros como área de personas tenemos que ir apoyándolo en esto. Estamos hablando de la rotación y de los costos financieros y los costos también a nivel de equipo y para los mismos líderes. Eh, Quisiera ahora entrar en cómo podemos identificar y detectar a tiempo cuando un colaborador ya está perdiendo la motivación. Tanto esta proactividad finalmente en lo que tiene que ver la búsqueda del talento interno, como también ser proactivos en identificar cuando el talento está en riesgo. Ahí yo, feliz que tú nos puedas ir comentando. Bueno, Susana, si quieres comenzar tú. Estaba silenciada, ¿verdad? Ah, ya, yo. Estaba hablando y no se escuchaba. No, que decía que lo principal es tener a toda la organización mapeada, entender en qué parte quizás del Ninebox de nuevo se encuentran.
Y a todas las personas que queremos retener de una forma activa o proactiva, eh, creo que lo importante es ver en el fondo los datos de desempeño, los datos por ejemplo, que nos arrojan las encuestas de clima, entender si las personas cuánto llevan en el rol, en qué posición de la banda salarial se encuentran y todas esas cosas, toda esa información nos puede decir un poco qué podemos hacer por ellas si es que las queremos retener. Si una persona ya está en el techo de su banda y ya alcanzó la madurez del rol, quizás ver si hay alguna oportunidad en un equipo similar o cambiarla de rol, em, pero entender en el fondo, y de nuevo, yo creo que lo clave es tener a los líderes como partners en esto, que ellos tienen que ser los que mejor mapeados tienen a su equipo. Em, Ofrecerle oportunidades de desarrollo, desafíos, que los líderes puedan comunicar muy bien qué es lo que se espera de la persona y también dar reconocimiento, feedback positivo, reconocer delante de todo el equipo, delante de la organización, a través de la plataforma. eh, y al final todo esto nos lleva un poco a que no solamente retenemos por salario, sino que también porque hay un buen clima, porque hay un sentido de pertenencia, porque hay oportunidades de seguir creciendo, porque tenemos buenos liderazgos. Creo que eso es lo que nos permite finalmente mantener a la gente contenta, desafiada y mantener la rotación lo más baja posible. Susana, así. Yo te diría que sumado a los elementos técnicos que menciona Joana, que estoy totalmente de acuerdo con ella, es importante sentar las bases de una cultura abierta y de feedback constante. El líder tiene un rol importantísimo en escuchar a su equipo, pero su equipo también tiene que ser protagonista de su propia carrera. Entonces, el hecho de tener las puertas abiertas entre el líder y colaborador y poder tener conversaciones sanas, sinceras, de hacia cómo me estoy viendo yo aquí, hacia dónde quiero ir y cómo me quiero movilizar o no dentro de la organización es clave también para levantar alertas que pudieran existir de motivación o desmotivación o incluso de deseos de movimiento, ya sea en roles laterales a otras áreas o ascendentes dentro de la organización y ahí verlo con las herramientas eh, formales que tenemos, de qué manera teníamos o no mapeada esta persona. Pero por esa conversación, ese feedback constante, bidireccional, si queremos que que debiera existir en la cultura organizacional, se pueden detectar eh, talentos que están más ocultos y personas que hoy día están en su rol perdiendo motivación y que requieren algún cambio en cualquiera de los elementos que mencionaba Joana. Dijiste una palabra clave, cultura. Y yo creo que, claro, los líderes son los embajadores de la cultura finalmente. Ahí, Alejandra, te quería preguntar, porque todas las personas somos distintas, todos los líderes podemos ser personas, en el fondo, cada una con su personalidad, con su background, etcétera. ¿Cómo alinear a los líderes en esa cultura y sobre todo también pensando en los primeros meses de la compañía de alguien que va ingresando? ¿Cómo ese líder puede ir transformando? Ustedes van, a ver, en términos como de estos cursos o algo, también van empapando a estos líderes y que estos sean promotores de la cultura finalmente que queremos establecer. Y mira, algo que me ha gustado mucho poder ver como implementado es que cuando busco un perfil, hay tres cosas en las que estamos enfocados. Uno es que tenga la parte técnica, que claramente nos habla de la experiencia, habilidades y demás, y eso ayuda mucho a que ejecuten la función. Otra tercera parte es el fit cultural y de liderazgo.
que las personas que van a entrar a la empresa hagan sentido con la manera en que estamos liderando. Yo les hablaba de un liderazgo humano, de un liderazgo de servicio. Entonces, mientras más estas personas que van a ingresar tengan afinidad con estos elementos y con estas formas, más sencilla va a ser su llegada y el poderse integrar completamente al ritmo. Y el tercero es el reto en el que se está en ese momento. Como bien dices, hay momentos para las empresas y hay muchísimas personas y probablemente la posición que se va a cubrir requiere un reto distinto a otra posición en la misma organización. Si hay un fit con el reto, generalmente la fórmula me dice que la persona va a tener mayor afinidad. Y de aquí entra el onboarding. Para mí es muy importante los primeros 30 días y estar muy al pendiente de cómo está sucediendo su entrenamiento por todo lo que tienen que conocer en la organización. Cuidar mucho que aunque tengamos prisa o premura, los primeros 15 días solo sean de aprendizaje y no haya tareas específicas de la función a hacer, porque eso empieza a distraer el aprendizaje y a revolver de pronto el día a día. Una vez que ya pasaron esos 30 días, viene otro punto focal al día 60, donde aquí involucramos a los líderes para preguntarles cómo van, dónde están sus barreras, a qué se están enfrentando, qué dudas todavía surgen y puedan como afinar aquí estos detalles de los primeros 60 días. Al día 90 colocamos otro filtro, que este es grupal, para poder escuchar la experiencia conjunta y entonces identificar como previamente si todavía hay dudas en algunas personas y resolver. Y si no, pues obviamente ya avanzar a la siguiente fase donde empiezan a consolidar. Pero me parece que el onboarding diseñado y con estos puntos focales puede tener muy buenos resultados porque la persona que llega se siente cuidado, se siente acompañado y también lleva a esto que también menciona Susana, ¿no? De que sean protagonistas de cómo va su experiencia de colaborador desde el inicio. Me encanta el concepto también del protagonismo que tiene que tener el colaborador. Ahí yo, feliz también que tú nos cuentes cómo viven el onboarding, el fondo también ese traspaso cultural y también cómo el colaborador finalmente es protagonista de este, porque también, o sea, claramente los líderes tienen un rol súper importante, pero es clave finalmente es que también los colaboradores tomen ese protagonismo. Sí, yo creo que ahí dijiste dos cosas claves, que uno es en el fondo no sobrecargar de las tareas que le va a tocar hacer a la persona que entra, y que las dos primeras semanas sean de full aprendizaje. Nosotros tratamos de hacerlo así y el onboarding que tenemos, digamos, organizacional, está diseñado de esa forma. Y entonces las primeras 2 semanas son muchas clases, muchas charlas, acompañamiento en las distintas áreas para que entiendan todo el journey del cliente, cómo funcionamos, cómo trabajamos, la cultura. Les hacemos como una pincelada de todo. Y ellos sí son protagonistas porque en el fondo hay muchas de estas clases o de estas reuniones que son asincrónicas. Entonces la persona se tiene que conectar y tiene que tomarla y al final de estas 2 semanas tiene que pasar un examen y aprobarlo. Y de nuevo, creo que ahí el rol del líder también es fundamental, y clave en que el líder tiene que entender la importancia de que la persona tenga un buen onboarding y no llenarlo de trabajo y de tareas que va a tener que hacer después, porque si no se onboardea bien, la persona probablemente no va a agarrar la curva, el time to productivity esperado a tiempo. Entonces, tenemos que estar alineados con los líderes en que ellos, ojalá no les den tarea, ojalá les permitan asistir a todas las reuniones de onboarding y entiendan la importancia de esto y a su vez ellos también diseñen un onboarding posterior a estas 2 semanas, del área, del rol, del equipo. Y entonces el onboarding termina siendo un trabajo muy en conjunto con los equipos y con las áreas. Y sí debiese ser un periodo de quizás hasta 90 días, en el fondo, todo lo que es el periodo de prueba, los tres primeros meses. Todo ese tiempo debiese ser un periodo como de adaptación al rol, de entender la organización.
y también de sentirse parte. Buenísimo. Susana, te quería hacer una pregunta porque, claro, hemos hablado del líder, hemos hablado del colaborador, pero también ahora está saliendo mucho la palabra de equipo. Entonces, primero, ¿cómo hacen para que el nuevo ingreso o en el fondo el nuevo talento se sienta parte de este equipo? Porque claramente también la motivación tiene mucho que ver con el poder también, como decía yo, que sea la persona más productiva en el menor tiempo posible o que pueda desempeñar su rol en el menor tiempo posible. Eso por un lado, pero también el equipo. En el fondo, cómo esto también impacta en el equipo y el equipo puede ser parte también de la motivación y de toda la sinergia que se puede generar para tanto el ingreso o también cuando la salida, porque también sabemos que hay un tiempo en que tienen que también velar por la continuidad operacional. No sé, ahí cómo ustedes trabajan también esto como a nivel del equipo. Creo que el equipo es clave en el proceso de onboarding y de acoger a una persona cuando viene ingresando a la organización y está en sus primeras etapas conociendo los distintos departamentos, la infraestructura, los sitios de trabajo, de qué manera hacemos las cosas culturalmente. El acoger a una persona y mostrarle las prácticas del día a día, de cómo nos desenvolvemos en ese espacio es clave para que la persona vaya haciendo fit y se vaya generando el engagement inmediatamente con la organización. Es clave para hacerte sentir bien y acogido dentro del espacio que te estás integrando. Nosotros tenemos distintos espacios a lo largo de Chile. Nuestra gente trabaja en proyectos mayoritariamente y en las casas matrices es poca cantidad de personas. Entonces las condiciones varían de proyecto en proyecto en cuanto a lo físico y en cuanto a lo que es infraestructura propiamente tal, las condiciones de traslado, de alimentación, eh, varían. Entonces ahí el principal sostenedor son los equipos de trabajo y cómo ayudan y reciben a esa persona y lo hacen parte de los equipos, le transmiten en qué estamos, cuáles pudieran ser las prioridades para el área de trabajo en la que se está integrando, qué prácticas usualmente trabajamos y a nivel cultural hay un reto importante para recursos humanos y para el líder de ir bajando ciertos parámetros culturales que son claves para que funcione la organización y para la calidad de las relaciones y de la cultura que necesitamos tener. Entonces, de todas maneras, es un trabajo conjunto, es un trabajo en equipo tripartito, te diría, de los líderes de recursos humanos, de los equipos de trabajo y del colaborador de poner todo su parte en este proceso de onboarding que cada compañía tiene diseñado para que puedan entrar eh, y asumir sus posiciones de la mejor manera posible y siendo productivo dentro de un tiempo esperado. Muchas gracias. Tenemos varias dudas y queremos aprovechar al máximo el tiempo, ahí estrujar a nuestras invitadas. Así que voy a dar pase un poco a las preguntas que nos han ido llegando. Y la primera diría que va dirigida a Alejandra, porque nos comentó de todo lo que tiene que ver con los módulos de liderazgo y un poco cómo a partir del tamaño también que tiene la organización van los líderes trabajando en los planes individuales. Finalmente, comentabas que son influencia, ayudan también a mejorar. Entonces, ¿cómo van trabajando esto para aterrizarlo a planes individuales? Sí, mira, el feedback es algo que es constante y es importante, pero muchas veces el feedback se queda como con eventos como de una situación o un momento o un calendario cuando lo tenemos que seguir. Algo para poder integrar los planes de trabajo que me ha funcionado mucho es que 2 veces al año hagamos un ejercicio de conversaciones de desarrollo donde ya voy a hablar mucho más a detalle sobre cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus oportunidades respecto al rol actual, dónde te encuentras situado o situada con lo que estás aprendiendo, qué es lo que quieres aprender y hacia dónde estás visibilizando tu carrera al futuro.
Cuando la conversación se voltea y la persona que va a hablar sobre su desarrollo necesita prepararse para ello, se hace mucho más rica y se hace bilateral. Entonces, tanto el líder se va haciendo responsable de la escucha y de ahí abrirle el escenario para el proyecto, para la tarea, para la acción o para lo que vaya a liderar, como la persona que se está apropiando de su propio esquema de desarrollo se compromete a hacer realidad su plan de trabajo. Y este modelo que conocemos muchos, creo que es de los que más funciona, que es establecer las acciones en el 70%, trabajo del día a día, lo que puedes hacer, experiencias, escenarios, ponerlo en práctica. 20%, quién te puede mentorear, quién te puede coachar, de quién puedes aprender o cómo aprendes de otros. Y el 10%, cómo complementas teóricamente lo que quieres integrar para estos proyectos con algún curso, con alguna capacitación. Funciona muy bien, yo lo he visto por muchos años y me parece que es uno de los modelos que mejor se puede adecuar. Alejandra, y este que está ligado con otra de las preguntas, ¿este modelo ustedes lo trabajan de forma interna o el mismo coaching es con talento interno también o se apoyan de proveedores externos? De momento ha sido talento interno y ha sido también un programa hecho a la medida. Tomamos base, nosotros pertenecemos a una empresa brasileña, entonces tomamos base de los programas que ellos ya tienen construidos y los traemos para adaptarlos a la cultura mexicana. Entonces, así ha sido la forma en que los hemos estado diseñando y desarrollando. Buenísimo. Ahora quiero pasarle la palabra a Joa porque habló sobre el objetivo que tiene como área de personas y el OKR, que yo también, en el fondo, planificación mensual, la planificación mensual también nos va reportando, yo como Booker, en el fondo, cuáles son la rotación que había, de hecho, previos 6 meses y después de 6 meses. Entonces, una de las preguntas es, ¿cómo podemos identificar las causas que generan esa rotación? Nosotros le ponemos mucho énfasis a esto y vamos haciendo análisis de las salidas. Tenemos un sistema en el que a continuación de cada salida hay una entrevista de salida con la persona que sale, entendiendo las razones de su salida y también vamos mapeando las salidas en el fondo que nos duelen para el OKR, personas de alto desempeño versus rotación que quizás se puede dar un poco más natural. em, y tratamos siempre de, ojalá, mantener la salida voluntaria lo más bajo posible. En general, las salidas voluntarias son muchas veces por mejores oportunidades afuera o mejor salario incluso. Y ahí es donde estamos tratando de ponerle más ojo a poder disminuir esa rotación. Y yo creo que lo importante es tener un flujo bien definido de offboarding. ¿Qué pasa cuando cuando la persona anuncia su salida? ¿Qué se tiene que activar? Entonces ahí nosotros trabajamos, tenemos un equipo de People Happiness Partner, que son como una especie de business partner, y ellas se juntan con la persona, entienden la salida y después nosotros los vamos agrupando en las razones y podemos tener como datos más concretos de estas razones y trabajar de acuerdo a eso. Si estamos viendo que está saliendo mucha gente de un área, no sé, de un área comercial, quizás hace falta revisar las bandas, revisar si estamos siendo competitivos a nivel de mercado y activar como todas las acciones que podemos hacer para revertir esa rotación. Súper. Susana, hay un par de preguntas que creo que son súper interesantes que tú nos puedas comentar. Dado que, como decías, A Plus tiene distintos proyectos, distintas dispersiones también geográficas, ¿cómo trabajan poder hacer primero, desde el proceso de selección, eh, el ajuste cultural? Quizás estoy, quizás pensando yo que el desafío de ustedes también tiene que ver con que hay una cultura a nivel empresa, pero dada también la diversidad de proyectos, etcétera, me imagino que también se van generando esas subculturas. Entonces, ¿cómo trabajan en términos de la selección del candidato, pero también desde el onboarding?
Y efectivamente pasa lo que tú estás comentando, la dispersión geográfica es un temón en este tipo de compañías. Desde el proceso de selección, los procesos de selección en general son bien estructurados, hay elementos psicotécnicos que nos ayudan, hay elementos de fit cultural también que se aplican a determinados roles. Nosotros en un año podemos estar activando 1.200 vacantes, entonces es un proceso bastante rápido que no te permite emplear el tiempo, todo el tiempo en una sola vacante, entonces hay algunas más críticas que otras donde se va colocando el foco para los elementos de fit cultural que nos interesa observar. Los procesos de onboarding, hay elementos culturales que se les intenta traspasar a las personas a través de cursos definidos en cuanto a seguridad, por ejemplo, que la vía y la seguridad de las personas es número uno para nosotros en todas nuestras operaciones y aquí hay cursos formativos al respecto y en forma de los distintos reconocimientos que vamos teniendo al respecto. Hay elementos asociados a la ética y integridad que para nosotros son intransables, son parte del ADN cultural y también se forma ampliamente a las personas en este respecto. Lo mismo en cuanto a ciberseguridad. Por esas inducciones pasa el 100% de las personas que se integren a la organización que te permite dar un barniz del nivel global que tiene la compañía y entregarle los puntos esenciales a las personas que se integran. Después, los elementos más diarios del día a día de cómo lideramos, de qué manera lo hacemos, cómo estamos al servicio de la organización y el sello que nos interesa colocar, que también ya hace fit con lo que es nuestro propósito organizacional, es algo que trabajamos mucho en la visita desde recursos humanos a terreno y en espacios de formación con los líderes de esos contratos sea, con los administradores o los jefes de proyecto, que son las cabezas que están en los contratos, tratamos de hacer esa segunda baja mucho más cultural. Se va monitoreando a través del año las encuestas de clima, los elementos psicosociales para ir viendo cómo están en esos contratos, también los casos que pudieran suceder de ley Karin, que es un hecho hoy día, para ir viendo si se están presentando situaciones y ir tomando prioridad de alguna manera ese centro de trabajo con un acercamiento mucho más potente de recursos humanos. Em, pero así es como intentamos llevar nuestra cultura a terreno y también muy de la mano el elemento del reconocimiento. El reconocimiento en cuanto a los valores, el reconocimiento en cuanto a elementos de seguridad, porque tenemos programas que completar de liderazgo visible, de ir revisando constantemente condiciones subestándar en los centros de trabajo donde operamos. em, Conexiones, con cómo queremos liderar también, entonces reconocimiento en términos de liderazgo, de personas que representan ciertos comportamientos que nosotros queremos sostener en la organización, también los reconocemos, reconocimientos a la permanencia también dentro de la organización. Entonces, esos son elementos de acercamiento que tenemos de las personas y de irle mostrando de alguna manera la dirección en la que va la compañía y qué elementos nosotros reconocemos, premiamos y queremos sostener dentro de la empresa. Así es como lo manejamos más o menos. Tremendos consejos y súper prácticos. Me encanta porque han salido cosas como súper específicas más que quizás todo un concepto más abstracto. Creo que es súper valioso de esta instancia justamente llevarlo a la práctica. Hemos visto que la rotación tiene este costo financiero que hemos hablado de la continuidad operacional, pero claramente también hay un fondo, como fuimos viendo, hay accionables que podemos hacer en todo el ciclo de vida del colaborador y que también están asociados finalmente a costos financieros, porque el tema de estar seleccionando, estar capacitando y todo tiene que ver también con costos financieros y el tema de la productividad. También creo que algo súper importante, si hablamos de talento, es el costo reputacional que también puede tener la rotación, ¿ya? Porque finalmente una organización donde el talento se va, obviamente va, todo también se va, las personas conversan entre sí, al final del día también hay un tema reputacional que es súper importante. Me gustaría cerrar un poco
quise como abordar ciertos conceptos que creo son súper importantes que han ido saliendo para que todos también nos vayamos con cierto, de repente cuando uno se va con ciertas palabras también ayuda a ordenarse porque claramente es un desafío tremendo y sobre todo las nuevas generaciones que también van buscando nuevas alternativas de trabajo más que quizás generaciones más antiguas. Primero, el concepto de proactividad. Creo que la rotación siempre la vemos quizás como algo que pasó y creo que es fundamental lo que se ha hablado acá de la proactividad y proactividad en todos estos accionables. Es impresionante que empezamos a hablar de la rotación desde incluso antes de la selección y eso creo que es súper importante que lo internalicemos porque creo que no es algo obvio. Segundo, me encantó también el poder destacar la rotación, perdón, distinguir la rotación natural de la rotación indeseada. Y aquí creo que salieron aspectos claves como lo que comentaba Susana de la detección de cargos críticos o lo que comentaba también Joa y Alejandra sobre la detección del potencial a través de herramientas como el Ninebox y finalmente, que tenemos que tener este ojo especial en estos talentos para que no se nos vayan. Y creo que también hace que el trabajo sea mucho más focalizado. El otro concepto que me gustaría destacar y que creo que también fue ¿cómo se llama?, transversal en toda la conversación, fue el liderazgo. ¿Ya? Y aquí, sobre todo en empresas de gran tamaño, que es quizás un poco lo que representa a nuestras también invitadas, eh, cómo los líderes también son embajadores de esta experiencia de cara también a la rotación, que finalmente debiesen también ser los más interesados, porque finalmente la rotación, como decíamos, afecta mucho a la labor diaria de cada líder, a los objetivos que tiene que cumplir, a su equipo, etcétera. Entonces creo también que el tercer concepto de liderazgo es importante y por último, la cultura. Yo creo que el poder alinear la cultura y finalmente la misma cultura va a ser la que va empapando a estos líderes, que va generando esta proactividad y también que va haciendo también que estos talentos claves también vayan conectando con el propósito de la empresa. Les quiero agradecer infinito por su tiempo, por poder compartir el conocimiento con todos los que estamos acá. Creo que salimos con accionables claves y también creo que también es súper importante todo lo que estamos viviendo en relación a la inteligencia artificial en cuanto a también la agilidad que hablamos que es muy importante de cara al talento y también en términos de todo lo que tiene que ver con la data, que creo que es algo también que conversamos acá. Los quiero invitar, ya desde Book tenemos varias herramientas que pueden apoyar, aquí salieron también algunas en términos de la conversación, a que puedan agendar un diagnóstico con nosotros para que también nosotros podamos también tener una llamada y poder apoyarlos en este desafío. Es un desafío súper grande y creo que en Book también contamos con talento que puede ser muy útil y ponerlo a disposición para tener una llamada de unos 15 minutos ahí para por lo menos partir en este primer diagnóstico que puede impulsar grandes iniciativas. Ahí queda el código QR. Como decía, podemos apoyarlos ya sea con unos 15 minutos en hacer un breve diagnóstico y obviamente invitarlos a poder trabajar también obviamente con nosotros con herramientas que pueden ser claves a la hora de hacer gestión en todo lo que hemos conversado. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Joa. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a todos. Creo que este espacio, como he dicho mil veces, ha sido muy interesante, de mucho valor y los invitamos siempre a estar atentos a las distintas iniciativas que vamos haciendo desde Book para generar comunidad y también poder compartir toda esta
buenas prácticas, ya que estamos todos desde distintas industrias, distintos tamaños, distintos países, pero todos con el gran desafío de desarrollar talento en nuestras empresas. Muchas, muchas gracias. Nos vemos una próxima vez.